vamos a seguir con el segundo de los seminarios, que bueno, va a estar a cargo del doctor Raúl Bolmaro. El doctor Raúl Bolmaro va a dar su seminario, cuyo título es Superman y la exploración de materiales con su vista de rayos X. El doctor Raúl Bolmaro es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Física de la Universidad Nacional de La Plata. Ha hecho estancias postdoc en Estados Unidos y en Alemania. Es actualmente investigador superior de CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como director del Instituto de Física de Rosario. Su área de trabajo es la ingeniería y tecnología de materiales, especializado específicamente en la deformación y caracterización de materiales, y en particular usando técnicas avanzadas y grandes equipos. El doctor Bolmaro es autor de más de 140 publicaciones en revistas internacionales, y más de 300 presentaciones en congresos en el área de especialización. Ha dirigido un gran número de tesistas y proyectos también en el área. Tiene varias colaboraciones con prestigiosas instituciones del exterior y del país. En primer lugar, Raúl, te quiero agradecer que estés acá y un privilegio que nos des una charla. Cuando quieras, podés comenzar. Bueno, me escuchan, muchas gracias por la invitación, sobre todo. La verdad que yo sabía del GIMA, que se organiza anualmente, pero gracias a la pandemia lo estamos socializando mucho más que antes de la pandemia. Así que esperemos que las buenas costumbres que ha traído el COVID permanezcan, y podamos intercambiar más este tipo de información. Tener a Corrado desde Brasil es un lujo que no podríamos haber afrontado en ninguna circunstancia. Así que creo que es importante que continuemos. Bueno, voy a intentar, compartir esto, a ver si está todo bien. Sí, se ve bien, Raúl. ¿Se ve el mouse correr? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces. Bueno, como ustedes pueden observar, en realidad voy a hablar poco de Superman, es más que todo un título con catch. Lo que pueden ver aquí, digamos, es la figura esta es un mapa de la Antártida. Esta es una técnica que también viene de rayos X, de la cual nosotros no vamos a hablar. Que es una técnica de determinación de texturas. Cuando hice esta figura que está aquí en el fondo, mostrando la Antártida, también muestra la República Argentina en esta vista, y se ven aquí también las Islas Malvinas. Esto lo presenté en un congreso donde había un conjunto de ingleses, poco después de la Guerra de Malvinas. Y entonces esta componente, porque se habla de componentes en texturas, era la componente Islas Malvinas, que ellos llaman Falkland. Les dije que era una componente pequeña pero importante en nuestro mapa de la figura de polos del hemisferio sur. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de rayos X? Bueno, todo el mundo sabe, alguna vez se ha hecho alguna radiografía, y eso es la aplicación de rayos X en su forma, como vamos a ver, si se quiere, más primitiva. Los rayos X son ondas electromagnéticas, están ubicadas en el espectro electromagnético, un poco bastante, digamos, más arriba que la luz visible, que está aquí. Después viene ultravioleta, cosa que nosotros ya no vemos, y después aparecen rayos X con distinta energeticidad, por así decirlo, antes de los rayos gamma, digamos. Entonces la idea es ver qué es lo que se puede hacer con rayos X para explorar materiales. Ustedes saben que los rayos X son altamente penetrativos, son, como les decía, una radiación similar a la luz visible, pero
difieren en la longitud de onda y en la frecuencia. Es un fenómeno ondulatorio de naturaleza totalmente distinta a la del sonido. El sonido necesita de un medio para propagarse, la radiación electromagnética ustedes saben que no, que se puede propagar perfectamente en el visible. De hecho, algunas de las aplicaciones de radiación de rayos X son implementadas únicamente en el vacío. Por suerte muchas de ellas son posibles en aire, pero muchas de ellas tienen que implementarse en el vacío y todavía funcionan, digamos, a pesar de que no hay un medio para transmitir. ¿Cómo se producen? Bueno, si ustedes calientan un cuerpo, ese es el invento, ¿no es cierto?, de Edison, de la lámpara incandescente, ustedes emiten luz. ¿Está bien? Si ionizan un gas, obviamente producen en un tubo fluorescente, por ejemplo, ya se empiezan a usar cada vez menos a través de los LED, el producto de la aparición de los LED, quiero decir, pero si ustedes calientan un gas, producen fluorescencia. Fenómenos del estado sólido también producen energía electromagnética, y en forma natural el Sol y las estrellas, con fusión termonuclear, producen luz, y algunas de ellas producen rayos X en abundancia. Entonces, como son mucho más energéticos, ustedes necesitan mucha mayor temperatura. ¿Está bien? Entonces, algunas estrellas son particularmente proclives a emitir rayos X, pero la pregunta es, ¿nosotros podemos producir rayos X en la Tierra? Sí, obviamente, artificialmente, con la invención de los tubos de rayos X, en 1895 por Roentgen, son accesibles los rayos X en la Tierra. ¿Qué son los rayos X? Bueno, cuando ustedes aceleran, por ejemplo, un electrón, ¿está bien? Un electrón puede pasar cerca de un núcleo, hacen impactar sobre un sólido, sobre un líquido, sobre un gas, pero preferiblemente sobre un sólido, porque entonces tienen muchos átomos. El electrón interactúa con el campo electromagnético de los electrones que están dando vuelta alrededor del núcleo, y de esa interacción aparece una cosa que se llama radiación de frenado, y ustedes van a tener rayos X que se llaman rayos X blancos, en el sentido de que se trata de rayos X que tienen una gran dispersión de longitud de ondas y de energía. Eso no quiere decir que sea como la luz blanca, pero se llaman blancos porque hay una distribución más o menos uniforme. En realidad hay una distribución que no es totalmente constante en función de la energía o de la longitud de onda, pero es blanco en el sentido de que hay una gran distribución y no hay una longitud de onda específica. Entonces esa es una manera de conseguir rayos X, es la más usual, digamos, en el caso de radiografía, porque yo necesito muchos rayos X, después vamos a ver algún detalle. En el caso del efecto fotoeléctrico, este es otro modo de interacción que ustedes ya pueden conocer. Si vienen rayos X en este caso, o rayos de cualquier longitud de onda de radiación electromagnética, lo que ustedes hacen es emitir un electrón. Entonces acá lo que vemos es que hay una gran, digamos, ida y vuelta entre electrones y fotones, de rayos X, o de luz visible, o de luz ultravioleta. Todos esos fenómenos son conocidos y son utilizados por la técnica actual. Una celda fotovoltaica es muy conocida para la generación de energía a partir de los fotones del Sol. Bueno, en el caso de los efectos fotoeléctricos producidos por rayos X, digamos, lo que se logra, digamos, excitar son los electrones más profundos. En el caso de radiación fluorescente, o sea, lo que está ocurriendo es que yo puedo arrancar un electrón interno, en el caso de estamos arrancando el más interno, y lo que se produce es que cae un electrón, o sea, a los átomos en general no les gusta tener, por razones cuánticas, no por gustos personales, no les gusta tener órbitas vacías. Entonces lo que ocurre es que generalmente cae un electrón de órbitas superiores, y esa caída del electrón se produce con la emisión de fotones, que depende de qué órbita cae. Los fotones tienen distintas longitudes de onda, y esos fenómenos de fluorescencia también son útiles en forma habitual para aplicaciones tecnológicas. Vamos a ver algunas. Bueno, el escape de Auger es un fenómeno que se usa también en algún tipo de espectroscopía, pero no lo vamos a ver nosotros. Y después hay otro tipo de colisiones, por ejemplo, cuando se produce la colisión de un
de un fotón X con electrones que están levemente ligados. Aparece una cosa que se llama colisión Compton, que produce un cambio de la longitud de onda, digamos. O sea, hay un montón de interacciones entre rayos X y electrones en las órbitas electrónicas que pueden ser utilizados para distintas técnicas. Todo esto comienza justamente con Röntgen, cuando en 1895 inventa el tubo de rayos X. Estaban jugando con tubos, era la época de la electrónica. Entonces, bueno, buscaban, digamos, triodos, tetrodos, digamos, un montón de aparatos al vacío, donde se aceleraban electrones, se los hacía impactar en algún lado, y lo que se conseguía, digamos, era la emisión de algo que no se sabía muy bien de qué se trataba. En el caso de los tubos de rayos X, lo que tenemos es un filamento, ese filamento se calienta y lo que aparece es una nube de electrones que pueden ser acelerados. Esos electrones acelerados se los hace impactar contra un blanco metálico en general, obviamente, y esos impactos lo que producen es la emisión de rayos X. El principio es similar al tubo de rayos catódicos, nada más que lo que se utiliza, digamos, son impactos de mayor energía sobre blancos metálicos y no el impacto de los electrones sobre la pantalla de los viejos televisores, digamos. Actualmente creo que ninguno de los alumnos acá debe probablemente tener en su casa un tubo de rayos catódicos para ver televisión, pero es posible que sí, que existan. Yo tengo uno, pero en principio ya se usan cosas más modernas de estado sólido, digamos. Bueno, este es un tubo moderno. Antes se hacían de vidrio, ahora se hacen metálicos, cerámicos. Se consigue mayor eficiencia, por supuesto, cada vez que se consigue mayor eficiencia, los tubos pasan a ser más caros. Este es un tubo de cobre, o sea, lo que quiere decir es que el blanco donde impactan los electrones y arranca electrones es de cobre. Este tubo es una cosa común, digamos, en la tecnología actual. Duran entre 3.000 y 15.000 horas, digamos, depende de la suerte que uno tenga. Son enfriados a agua, o sea que hay que enfriar ese lugar donde golpean los electrones, porque si no hay mucho calentamiento. Y justamente ese calentamiento hace que en realidad este método de generar rayos X sea muy poco eficiente. Solamente el 1% de toda la energía que se usa para generar rayos X, de toda energía eléctrica básicamente que se usa para generar rayos X, es realmente convertida en rayos X. Todo lo demás se va en calor, o sea que cualquier equipo de rayos X es un gigantesco calefactor al que estamos tratando permanentemente de enfriar para que no se funda, y el 1% de la energía que le colocamos vuelve en forma de rayos X. Entonces, ¿cuáles son los rayos X que pueden interesarnos? Bueno, en realidad, digamos, cuando uno golpea un blanco metálico con electrones, esos electrones pueden venir con la suficiente energía como para arrancar electrones internos de las órbitas más internas, y eso hace que esos electrones obviamente dejan las capas internas total o parcialmente vacías, y eso hace que los electrones de capas superiores tiendan a caer para llenar ese vacío que ha sido creado por el impacto. O sea, que aparece un electrón eyectado por el impacto, y lo que ocurre entonces es que electrones de capas superiores tratan de volver a llenar ese vacío. Estos electrones están en órbitas con energías absolutamente definidas, o sea, por cuestiones, digamos, de la física microscópica, física cuántica, física atómica, digamos, que no vienen al caso. Estas energías no pueden ser cualquiera, están determinadas en cualquier átomo por 10 cifras significativas, digamos, o sea, son energías que están muy, muy fijas, y por lo tanto, esta caída, digamos, electrónica nos va a producir un fotón de rayos X con una energía absolutamente definida. Entonces, si uno mira cuál es el espectro que uno puede esperar cuando hace impactar electrones sobre
sobre materiales metálicos, va a encontrar primero lo que se llamaba la radiación de frenado, por el frenado de los electrones en todo el campo electromagnético remanente de esa nube de electrones, montado sobre una, este es en el caso de que las que caigan son las líneas L, que se llaman, o sea, de las capas L, montado, o sea, este sería el campo, perdón, el espectro de la parte de radiación de frenado, y estos que están acá son los picos que se corresponden, digamos, ya sea que tengamos un tubo de molibdeno o un tubo de cobre, y estos son los picos que se corresponden justamente con esas transiciones energéticas entre capas superiores y las capas más internas de la estructura atómica. Entonces, muchas veces estamos interesados en esto, muchas veces estamos interesados en esto. Si tenemos una radiación muy, muy amplia de luz blanca, que sería la de frenado, nosotros podemos tener algunas aplicaciones que son diferentes que cuando nos dedicamos a utilizar estos picos en particular y tratamos justamente de borrar o de eliminar, digamos, la luz blanca, lo que sería el background blanco, digamos, porque queremos algo bien, bien sintonizado con una energía particular. Entonces, bueno, esos procesos se pueden hacer, se le colocan filtros, esos filtros tienen una absorción selectiva, de modo tal de que uno puede eliminar esta radiación blanca y quedarse con picos que permiten, digamos, tener una radiación prácticamente monocromática, o sea, hay aquí un delta de lambda, pero es una energía monocromática muy, muy, muy sintonizada, y hay problemas con lo que se llama alfa 1, alfa 2, o sea que hay dos productos del spin, aparece un doblete acá que hace que este pico sea un poco más ancho en general, pero bueno, eso también se puede filtrar y uno quedarse con alfa 1 para experimentos muy, muy precisos en determinación, por ejemplo, de parámetros de celda en cristales, pero en principio uno puede tener un pico acá bastante sintonizado para la mayoría de las aplicaciones de la ciencia de materiales así genérica, sin entrar en detalles sobre aplicaciones mucho más precisas que pueden hacerse, por supuesto. Entonces, estos equipos son equipos, los que generan rayos X, también son equipos de laboratorio que vienen en en distintos modos de operación en general, dependiendo de la aplicación que queremos hacer. Entonces, lo principal es que nosotros queremos generar rayos X y esos rayos X van a ser utilizados con distintos objetivos. Este es un equipo, por ejemplo, que está aquí, es un equipo que ya tiene unos años, ahora tenemos uno un poco mejor, que es un Empyrean. Esto era fabricado por Philips, ahora lo hace Panalytical, y Panalytical se ha transformado en Thermo Fisher, así que bueno, todo esto va cambiando. Y hay otros modos de generación, ¿está bien? Otros modos de generación que han sido producto justamente de la ingeniería. Entonces, hay dos aplicaciones de rayos X. Una de las aplicaciones de rayos X es utilizar los rayos X para analizar, materiales. Y otra aplicación de los rayos X es hacer ingeniería para hacer equipos para que hagan rayos X. Entonces, la máquina más fabulosa que se ha creado, digamos, para generar rayos X es un equipo de radiación sincrotrón. ¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros hablábamos de la interacción de electrones con la materia? Bueno, que los electrones son rápidamente desacelerados o absorbidos por otros electrones, de modo tal de que se produce la emisión de un fotón. Bueno, si yo tengo un haz de electrones acelerado y súbitamente, digamos, lo acelero o lo desacelero, por la misma razón que mencionábamos de lo que se llama la radiación de frenado, estos electrones van a emitir fotones. Y si esto está bien sintonizado, si este conjunto de magnetos o de campo electromagnético están bien sintonizados, yo puedo sacar acá fotones de rayos X a medida que los electrones avanzan, y esos fotones de rayos X pueden estar sintonizados con una gran brillantez y con una gran monocromaticidad. Entonces,
El problema es que yo tengo que tener electrones acá, altamente energéticos, tienen que estar acelerados en general en vacío, porque si no los electrones, ustedes saben, interactúan muy fácil con el aire, entonces tienen que estar acelerados en vacío, y esas cosas no son baratas. Entonces, este es, por ejemplo, el sincrotrón de Brasil, el primer sincrotrón que tuvieron en Brasil. Es un sincrotrón que tiene, digamos, unas dimensiones del orden de los 100 metros, digamos, una cosa así. Lo que tenemos aquí es un acelerador primario, después se coloca, digamos, el haz de electrones a girar en este anillo, y cada una de estas salidas que ustedes pueden ver acá es un equipo, es un instrumento. O sea, los electrones aquí están girando, en algún punto, digamos, se produce esta generación de rayos X, y estos rayos X pueden ser utilizados para montar distintos experimentos en estos brazos laterales. Para que vean la escala de este equipo, aquí tenemos una ex becaria, actual investigadora del CONICET, Natalia, que estaba haciendo una pasantía en este instrumento ahí en Campinas, y lo que pueden ver, digamos, es la escala humana que tiene este instrumento. Este instrumento es, por supuesto, mucho más grande que un instrumento de laboratorio de rayos X. ¿Está bien? Esto es el proyecto del Sirius, y esto es el Sirius. Esto ya es un poco más grande, ¿está bien? Es un equipo que tiene las dimensiones de una manzana, más o menos. Ustedes pueden ver acá la relación del tamaño de los autos, y aquí tienen todos los hangares pequeños, donde la interacción, fíjense que antes estaba todo abajo del mismo techo, ahora esto es tan grande que ya los laboratorios donde salen los distintos haces ya no se pueden poner debajo del mismo techo, sino que se van agregando como cosa adicional en los laterales del laboratorio. ¿Está bien? Bueno, y después lo pueden hacer más grande todavía. Entonces tenemos equipos que aparecen y que tienen la escala de una ciudad. ¿Está bien? Fíjense, esto es en Hamburgo, hay otros en el mundo, yo este es el que he visitado durante bastante tiempo. Y fíjense que aquí el haz tiene el tamaño de ya casi una ciudad. Y aquí tienen un edificio donde se montan los laboratorios. Ahora hay uno nuevo acá que es otro Petra 4. Y lo que tenemos aquí es un haz que tiene este haz que aparece acá, este amarillo, de electrones que giran, y en algunas partes del haz uno monta el laboratorio donde se producen las súbitas desaceleraciones que permiten tener rayos X que permiten hacer experimentos. Hay otros túneles en este laboratorio. Ustedes ven que esto está metido adentro de la ciudad de Hamburgo y tienen tamaños razonables. Entonces ya ahora las líneas tienen este tamaño. Cuando ustedes están adentro de ese edificio que les mostraba, las líneas tienen este tamaño adentro de ese laboratorio. Este es un edificio también que ha sido terminado actualmente. Ahí estamos con mis socios en Petra 3. Y esa es la escala ahora que tenemos. Fíjense que antes estaba todo el sincrotrón adentro del mismo edificio, ahora lo que están son los bloques de hormigón. Cuando se hizo esto, se necesitó tanto niobio que hubo que decuplicar la producción de niobio de Alemania. Eso también es un aporte de los rayos X a la ingeniería, porque se produce una cantidad de insumos importante. Este es un Wigler, o sea, lo que ustedes tienen acá, digamos, es un método para producir y este es un ondulador, un método para producir esas súbitas aceleraciones y desaceleraciones que le permiten tener rayos X. Estas son las distintas líneas. Acá van los electrones, uno circula acá adentro, y en cada una de ellas se producen rayos X como para hacer experimentos. También ustedes tienen acá una ingeniería importante, o sea, que tiene que ver no con los rayos X, sino con la ingeniería que se necesita para producir rayos X. Para ir de una punta a la otra necesitamos monopatines. Yo no, porque soy muy malo con monopatines, pero los jóvenes van y vuelven con monopatines a lo largo del laboratorio. Y mientras adentro, digamos, ruge el sol en términos energéticos, afuera se congelaba el Elba. ¿Está bien? Y caminábamos arriba del lago.
Bueno, esta da, y lo que se llama la brillancia, que es una cantidad de energía por, principalmente, o sea, aparte de ser por unidad de superficie, es por milirradián. O sea, lo que necesitamos es que los rayos X tengan poca divergencia. O sea, no solo que tengan, digamos, una alta intensidad por unidad por unidad de área, sino que tienen que tener poca divergencia. Y esa es la carrera en la fabricación de rayos X de alta energía. Ahora uno dice, bueno, uno tiene rayos X que tienen una longitud de onda mucho más pequeña, entonces si yo puedo ver algo con microscopios de luz, ¿por qué no hago microscopios de rayos X? Esa sería una de las aplicaciones que uno podría pensar. Bueno, hay una gran dificultad en hacer microscopios de rayos X, los hay, pero en principio, digamos, es muy difícil porque tiene una característica muy particular y es que tienen una interacción con la materia, que el índice de refracción, digamos, de los rayos X es negativo en algún sentido, digamos. O sea, necesitamos, para concentrarlos, fíjense lo que es esto es una lente para concentrar rayos X. Entonces la lente para concentrar, normalmente ustedes la conocen, es una lente, ¿está bien?, que es convexa. Y esto, fíjense que estamos utilizando una lente cóncava para concentrar rayos X. Bueno, aún con todo el esfuerzo, estas son lentes, fíjense qué cosa extraña, son metales con agujeros, se utilizan para hacer lentes, se pueden obtener buenas imágenes, ¿está bien? Este es otro tipo de lente, es una lente de Fresnel, pero la resolución no es tan buena, ¿está bien? O sea, fíjense que nosotros estamos hablando de 0,1 micrones, o sea, 100 nanómetros. Ustedes escucharon hoy a Conrado que la resolución de imágenes que se obtiene por electrones es mucho mejor. Entonces, es muy difícil hacer microscopios de rayos X que tengan alta resolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, lamentablemente la visión de rayos X de Superman no es verdad. Entonces el título era solamente para atraerlos. No es posible que un ojo genere rayos X. Ustedes ven el trabajo que nos da generar rayos X, o sea, Superman tendría que tener un enfriador de ojos altamente eficiente para que no se le fundan, digamos, o tendría que tener un acelerador de partículas interno. Y aparte de eso está el problema de que está basado toda esta cuestión de Superman viendo con rayos X, está basado en en la vieja idea de que para ver las cosas el ojo emitía un rayo de luz que iba, golpeaba y volvía. ¿Está bien? Entonces, no tiene nada que ver con la realidad ni siquiera de la visión de luz electromagnética visible. O sea, lo que utilizamos es la luz que emite el objeto que estamos viendo o que rebota producto de que la está emitiendo el sol, por ejemplo, y rebota sobre el cuerpo. Aquí Superman emite sus propios rayos X, una cosa totalmente absurda, pero bueno, en las novelas actuales sigue utilizando esa tecnología, supongo que lo habrá conseguido. Pero bueno, como se trata de radiación electromagnética, la aplicación más simple, digamos, de los rayos X es hacer sombra. O sea, el cine más primitivo, justamente, era hacer sombras con luz. ¿Está bien? Entonces uno pensaría, bueno, puedo hacer sombras al estilo de las sombras chinescas, y efectivamente, con rayos X yo puedo hacer sombra. Como es altamente penetrante, yo puedo hacer sombras, que son las típicas radiografías, y de esa manera puedo obtener detalles internos de los objetos, y esta es una aplicación ingenieril, puede ser una aplicación ingenieril, esta es de la mano de mi hija Bárbara, o puede ser una aplicación médica, que es justamente la radiografía común y corriente. Las radiografías se han, digamos, perfeccionado de modo tal de poder utilizar tomografías de rayos X, donde se pretende de alguna manera dar la imagen tridimensional, pero esa imagen tridimensional se sintetiza con un software utilizando imágenes alrededor del cuerpo que se está tratando de visualizar. Y todo eso, digamos, está tratado con software, o sea, no es un microscopio de rayos X que permite ver las tres dimensiones de un cuerpo. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, ¿para qué se usa? Bueno, técnicamente, o sea, los ingenieros, junto con, por ejemplo, los antropólogos, pueden ver momias, ¿está bien? Aparte de ver jarrones, pueden ver piezas arqueológicas para ver el grado de los defectos que están ocurriendo dentro de estas piezas. Entonces, la primera aplicación es la radiográfica. Una espada, por ejemplo, para ver cuál es la, la capa de corrosión, para ver si uno toma una espada de esta y le saca toda la capa de corrosión, a lo mejor me quedo sin espada. Entonces lo primero es saber si vale la pena hacer la restauración o directamente la tenemos que guardar en la vitrina así y no tocarla porque apenas la toquemos nos quedamos sin alma metálica y se fue al diablo la pieza arqueológica. Otra cosa que se puede hacer es controlar obras de arte, por ejemplo. Aquí pueden ver que los distintos materiales tienen distinta transmisividad de los rayos X, que es lo que pasa cuando sacamos una radiografía de huesos, por eso las sombras son diferentes. En este caso, digamos, lo que uno puede hacer es un estudio de lo que pasa con esta pintura que es la Virgen y el Niño, y lo que uno ve que, por ejemplo, la pieza esta donde ha sido pintada, tiene un marco, una especie de rejilla de madera, todas esas cosas se pueden observar con radiografía. Bueno, existe la radiografía industrial como método para la exploración de cualquier tipo de equipamiento, para ver fisuras internas. Acá lo estoy aplicando al arte, digamos, estoy mostrando aplicaciones al arte, porque son de alguna manera bastante entretenidas. Lo que uno puede ver acá, por ejemplo, es que este tablado donde se pintó este retrato de un hombre en 1541, tuvo una rajadura, algo que fue rellenado. Está por saberse si, o sea, esto fue antes del pintado, la pieza se partió, la repararon y fue repintado a posteriori. Estas son las cosas que se buscan, digamos, cuando uno hace estudios de piezas de arte. Este es un Vermeer, una mujer con un collar de perlas. Ustedes pueden ver, esta es la obra actual, y si uno hace una radiografía ve esto. Entonces dice, acá había algo pintado que aquí no está. Entonces, ¿fue algo que él pintó y que se desvaneció con el tiempo o fue algo que pintó y que se arrepintió? Acá hay un sillón, por ejemplo, que acá no se ve. Acá hay una mancha negra, que está por verse lo que significa. O sea, ¿había pintado algo y decidió directamente borrarlo? ¿O fue el tiempo que alteró la pintura? Porque puede ocurrir que la pintura se altere porque los óxidos que se utilizan como esos óxidos evolucionan, se modifican con el tiempo. A lo largo de 300, 400 años se transforman en otra cosa y dejan de tener la tonalidad que tenían antes. Esto es el pensador de Auguste Rodin. La gente se preguntaba cómo es que, teniendo esta disposición de que el pensador está tan inclinado hacia adelante, la pieza no se caía. Esto es una pieza hecha por fundición. Y bueno, lo que encontraron es que aquí en la parte de atrás, el pensador tiene un bloque de plomo muy importante. Ese bloque de plomo, perdón, acá, ese bloque de plomo evita que se caiga hacia adelante. Se pueden ver también algunos armazones internos que garantizan la integridad física, mecánica de la pieza. Entonces esos estudios pueden ser importantes porque si uno quiere hacer algo con esta pieza para conservación o restauración, tiene que saber cómo ha sido construida. Bueno, este es otro efecto. Bueno, esas son algunas de las aplicaciones. Entonces, la primera aplicación que hizo el hombre de los rayos X fue justamente hacer radiografías. De hecho, el que lo inventó terminó probablemente con cáncer de manos, porque era todo un jueguito, mostrarle a los amigos cómo metiendo la mano se podían ver los huesos, ¿está bien? Pero la exposición periódica puede producir algunos efectos no deseados. Otra aplicación es la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X, como vimos, es un efecto, un fenómeno que ocurre y donde se puede directamente tener una base de cuáles son las energías en las cuales se está emitiendo estos fotones, ¿está bien? Y cada uno de estas órbitas está
íntimamente asociada no solo con si se trata de la primera, la segunda, la tercera órbita, sino con el hecho de qué núcleo tengo acá. O sea que cada uno de estos fotones que se producen es una huella digital de cada uno de los elementos que puedo estar caracterizando. Entonces, la radiación fluorescente también se puede utilizar en aplicaciones ingenieriles. Aquí lo voy a mostrar con una aplicación, por ejemplo, en la caracterización de una teja en el Palacio de Verano del emperador en Beijing. Ustedes pueden ver que alguien tiene que pensar, digamos, bueno, ¿esto qué son? Son tejas doradas. Entonces, ¿cuánto oro hay acá? Bueno, fíjense, no hay oro. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacían estas tejas? ¿Está bien? Si yo quiero sustituirlas, tengo que gastar dinero en oro para tener una sustitución que sea, que sea merecedora de sustituir una teja en el Palacio de Verano del emperador, o puedo utilizar otra cosa. Bueno, efectivamente puedo utilizar otra cosa, es mucho más barata y de hecho va a, digamos, simular la teja original con mucha mayor precisión porque no necesito tener oro en esa teja. ¿Está bien? Aquí hay otra aplicación. Esto es el David de Michelangelo. Si ustedes tienen o han tenido oportunidad de ver el David en Florencia, lamento decirles que el que ven ahí en la plaza no es el verdadero David. Ha sido retirado y ha sido sustituido por una réplica, ya que el David se le estaban aflojando los tobillos. Y era básicamente porque se le aflojaban, porque se le afinaban mucho. Imagínense que toda esa estatua está sostenida solamente por unos tobillos muy finos, porque estaba realmente muy bien hecho, pero esos tobillos se estaban adelgazando producto de la lluvia ácida. Entonces lo que se vio, digamos, mapeando, esto es un equipo de fluorescencia de rayos X portátil, se vio que justamente la lluvia ácida transforma el mármol de calcita en sulfato de calcio, y el sulfato de calcio es soluble. Cada vez que llovía ácido sulfúrico que iba aflojando la superficie y la estatua se va deteriorando hasta que llega un momento que va a ser una bola informe de mármol, que no va a ser para nada identificable con el David, por lo tanto fue sustituida. Esto es otro uso, el estudio de un íbex de oro encontrado en la civilización egea, una pieza que parecía que estaba fuera de la tecnología que se manejaba en ese momento en la civilización egea. Se hicieron estudios también para ver cómo había sido construido. Debe ser la primera aplicación traumatológica de los rayos X, aunque parezca mentira. Es la aplicación traumatológica a la rodilla de Perseo. O sea, la aplicación es moderna, por supuesto, pero bromeo en el sentido de que se la aplicaron a Perseo, que se supone que estuvo vivo hace muchos milenios, y bueno, se le aflojaba la rodilla a Perseo, y entonces lo que tenían que saber era qué es lo que pasaba en esa rodilla, y había que caracterizar por qué esa rodilla en particular estaba siendo sometida a corrosión y debilitamiento. Bueno, eso era causa de que se había producido ahí en ese lugar alguna soldadura, alguna reparación, producto probablemente de que la estatua no fue fundida correctamente, entonces se la corrigió, pero en esa región, desde el punto de vista de la corrosión, quedó mucho más debilitada. ¿Está bien? Bueno, esto es para ver cuál es el cambio. Este manto tenía que ser azul, porque azul era el color de la Virgen. Lamentablemente se pintó con un colorante de la pintura que cambia con el tiempo y se transforma en verde. ¿Está bien? Entonces eso también se tiene que caracterizar. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque creo que esto es, por ejemplo, para validar autoría. Esto de lo que se trataba era de validar la autoría de este cuadro para saber si había sido efectivamente pintado por Paul Cézanne. Llegaron a la conclusión que sí. Yo sospecho que muchas veces se dice que sí, porque automáticamente la pintura
aumenta rápidamente de precio, y lo que se hace justamente es analizar los pigmentos de la pintura, y eso es muy importante porque los pigmentos utilizados por los pintores a lo largo de las épocas han cambiado, y también disculpen. Distintos pintores, distintos artistas, utilizaban preferencialmente distintos pigmentos, y algunos de ellos justamente han dejado de usarse absolutamente. Era muy usual, digamos, pintar blancos con óxidos de plomo, cosa que ahora están absolutamente prohibidos. Entonces, si uno encuentra que un cuadro que está tratando de ser validado como perteneciente a un autor de hace 400 años, encuentra que tiene blancos hechos con óxido de titanio, ustedes saben que el óxido de titanio cubre todas nuestras paredes, ya no se usa óxido de plomo como pigmento blanco. Si llegan a tener óxido de titanio, puede ser o que el cuadro no fue absolutamente para nada pintado por Paul Cézanne, o porque fue reparado por algún restaurador que no tuvo en cuenta el hecho de que debía usar óxido de plomo para los blancos. ¿Está bien? Bueno, fluorescencia entonces es otra manera de aplicar los rayos X. ¿Cómo estoy, Diana? Estás silenciada. Hola, te quedarían 5 minutos. Perdón, 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Una de las aplicaciones más importantes son producto de que los materiales, en general, una gran cantidad de materiales, y particularmente los metales, en principio, son cristalinos, no son amorfos. Entonces, cuando hay una interacción con un material cristalino, la señal que dan los rayos X es absolutamente distintiva, y se corresponde ya no con la estructura electrónica, o sea, ya no con la estructura atómica, sino con la estructura cristalina. Y por lo tanto, eso nos permite a nosotros hacer caracterizaciones por rayos X que puedan decirnos cuál es el compuesto que estamos teniendo. Ya no los elementos que participan en el compuesto, como es lo que permite hacer la fluorescencia de rayos X, que le dan los elementos que están en los compuestos, sino el compuesto mismo. Por ejemplo, si tenemos carbonato de calcio, me puede permitir diferenciar entre calcita y aragonita, que son dos formas del carbonato de calcio. Si yo los observo por fluorescencia, voy a tener que hay carbono, que hay oxígeno y que hay calcio, pero eso no me va a decir la estructura cristalina. Los metales, a pesar de que no parezcan, ustedes saben, digamos, que son cristalinos, gran parte de ellos, y uno puede, digamos, caracterizar la cristalinidad apelando al hecho de que la estructura cristalina diferente va a dar espectros diferentes. Entonces, mi espectro de rayos X, cuando se produce el proceso de difracción, va a ser característico de la estructura cristalina. De hecho, digamos, la estructura cristalina, el hecho de que sea cúbica, puede diferenciarse de otra cúbica por el parámetro de Red, no solamente por la estructura, digamos, desde el punto de vista de la cristalinidad, sino por parámetros de Red y algunas otras características que tienen que ver con la estructura interna de los motivos atómicos. ¿Está bien? Pero eso, bueno, son detalles de la técnica. En este año se cumplen 107 años del experimento efectuado por Max von Laue, que logró probar dos cosas y que por eso le valió el premio Nobel de Física en ese momento. Fue la cristalinidad de la materia y el carácter electromagnético de los rayos X, porque no se sabían lo que eran los rayos X. Los rayos X podían ser partículas, como habían sido los electrones. El tubo de rayos catódicos se probó en algún momento que por emisión de electrones, la emisión que se producía era de electrones, que eran partículas. Después aparecían otros creando los rayos N, los rayos P, los rayos H. Bueno, en ese caso Röntgen tuvo suerte, los rayos X eran ondas electromagnéticas, pero no se sabía qué eran, o sea, había una discusión de qué es lo que se trataba. Max von Laue no podía hacer el experimento porque el director no lo dejaba.
En ese momento y actualmente probablemente los alemanes son muy jerárquicos, y el director de su laboratorio no le prestaba a los técnicos para hacer el experimento. Entonces él insistió, insistió, hasta que en un momento logró hacer un experimento y adelante de los rayos X colocó sulfato de cobre. ¿Vale? Y obtuvo un espectro que está basado, digamos, en lo que se llama la ley de Bragg. ¿Por qué se basa así? Bueno, ¿por qué se llama así? Porque fueron William Henry y William Lawrence Bragg, padre e hijo, los que dieron esta ley de Bragg. ¿Está bien? Esta ley de Bragg se puede resumir como una reflexión. En realidad el fenómeno no es de reflexión, sino de absorción y de reemisión, de modo tal de que se produce aquí interferencia constructiva o destructiva, y lo que aparece, digamos, es una serie de anillos en un material policristalino, donde la distancia entre estos picos, nosotros los caracterizamos como picos porque vemos un difractograma de esta manera. En la vieja época esto era una película fotográfica que había que de alguna manera evaluar el grado de ennegrecimiento y obtener estos picos. Actualmente esto se hace con detectores de estado sólido, y cada uno de estos picos corresponde a una familia de planos en particular. Si nosotros podemos dar la distancia en teta entre estos picos y dar algunas características que tienen que ver con la estructura atómica de estos cristales, nosotros podemos caracterizar materiales, ¿está bien?, desde el punto de vista cristalográfico, no ya solamente los elementos de los cuales está constituido el cristal, sino la estructura cristalina que estamos teniendo en ese material. Entonces, lo que se obtienen son cosas como esta. Esto es, por ejemplo, titanio, sometido a un proceso de deformación, que ha sido sometido a rayos X en un sincrotrón. Ustedes pueden ver que los anillos no son continuos. ¿Por qué? Porque este material en principio no tiene una estructura policristalina random. Entonces lo que ustedes tienen es algo que en principio, si es continuo, ustedes tienen una difracción de Bragg de un material policristalino, pero pueden tener algo como esto, por ejemplo. Esto es difracción de hielo en un criostato. ¿Está bien? De este tipo de diagramas, de acuerdo a las características de estos anillos, uno puede sacar mucha información. Composición de fase, densidad de dislocaciones, tamaño de cristales, maclas, tensiones internas y tensiones residuales. O sea, uno puede utilizar los rayos X para muchas de estas cosas. No necesita sincrotrón para eso. ¿Está bien? Hay laboratorios bien equipados en la Argentina y en Brasil para utilizar rayos X con aplicaciones tecnológicas e ingenieriles muy importantes. ¿Qué es lo que obtiene? Bueno, uno obtiene este tipo de cosas, por ejemplo. Esto es lantanio, estroncio, manganeso, oxígeno. Esto fue hecho en el sincrotrón de Brasilia, de Brasil, perdón, en Campinas. Y ha sido analizado por un método que se llama Rydberg, de simulación de picos, y uno puede efectivamente reproducir bastante bien con esa simulación la presencia de estos picos, que es bastante complejo este espectro, pero entonces puede caracterizar un compuesto bastante complejo. ¿Está bien? Estos fueron fíjense la diferencia, esto es 2 dimensiones, y estos son los experimentos en su momento de Max von Laue. Feos para los estándares actuales, pero con eso obtuvo el premio Nobel. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó acá? Algo pasó. Ah, acá está. Algunas otras aplicaciones que nosotros hacemos son mucho más pedestres, pero son aplicaciones justamente a la ingeniería de materiales. Por ejemplo, esto. Esto es un material, es un asfalto que vino para ser caracterizado, y querían saber qué es lo que había dentro. ¿Había algo aparte de asfalto? Sí, hay una carga de óxido de hierro. Nosotros lo que hicimos fue informar el porcentaje de óxido de hierro que tenía ese asfalto. No sabemos si es lo que el comprador o el vendedor querían vender o comprar, ¿está bien? Nosotros mostramos que había un cierto porcentaje de óxido de hierro. Es un aditivo usual que tiene sus ventajas y sus desventajas, y uno puede utilizar entonces esta
de dónde sacaban, cuáles eran los yacimientos de cal que se utilizaban en las rutas, en las ruinas jesuíticas del norte. Entonces, bueno, lo que nosotros logramos detectar es que justamente había muchos rastros de aragonita. Había muchos rastros de aragonita en la cal que se utilizaba, que utilizaban, digamos, para la construcción de las ruinas. Esa carga importante de aragonita muestra que la cal venía de yacimientos de caracoles. O sea, lo que se hacía era quemar caracoles. O sea, los caracoles en general pueden ser calcíticos o aragoníticos, pero muchos los caracoles y ostras y conchas varias que hay en el río Paraná, muchos de ellos, por suerte para nosotros, tienen una constitución aragonítica. Y por lo tanto, el rastro de aragonita en la cal mostraba que los yacimientos que se utilizaban de cal no era la cal calcítica que está en el subsuelo, a lo largo del río Paraná, sino que era cal que provenía de yacimientos malacológicos, yacimientos de acumulación de caracoles. ¿Está bien? Eso se obtiene, digamos, si uno logra ver, digamos, la diferencia entre aragonita y calcita, que son aquí los picos rojos y verdes. Fíjense que aparece acá un pico típico de la aragonita. Entonces, en la argamasa había no solo remanente, muestra que el método Consultas en el chat. A ver si la puedo leer. Es una consulta de Alfredo Huésped. Sí. Dice que, bueno, muy buena y clara la charla, felicitaciones. Y la consulta es si la difracción de rayos X solo es para caracterizar una capa superficial o también la podés aplicar a la parte interna de un material. Claro. Bueno, justamente tubo de cobre, porque es el caballo de batalla para muchos materiales, pero a veces nos encontramos con que querríamos caracterizar aleaciones de acero, y las aleaciones de acero, los aceros, digamos, en particular, tienen la característica de que son bastante impermeables a la radiación de cobre, debido a que hay mucha fluorescencia, mucha absorción superficial, y entonces es preferible cambiar de tubo. Bueno, pero cambiar de tubos a veces es complicado, del punto de tenemos un tubo, digamos, pero a veces es complicado para hacer el cambio, alinear y todo ese tipo de cosas. O sea, la empresa promete de que son autoalineables, pero eso no es cierto. Entonces, nuestro beneficio, cuando, por ejemplo, queremos ver exactamente qué es lo que pasa en la superficie o qué es lo que pasa con las tensiones residuales de superficie. Como en aceros el tubo de cobre radiación X que sea menos penetrante. Si quiero radiación X que sea muy, muy penetrante, tengo que ir a sincrotrón. Esas el sincrotrón de
información de todo el camino, entonces ahí habría que, digamos, usuales, porque no son cosas que uno puede aplicar, digamos, en Argentina o en cualquier lugar del país. O sea, en cualquier lugar uno tiene que tener un difractómetro, y los difractómetros en general ven superficies. O también por fluorescencia uno ve lo que ocurre en la superficie. O sea, en el caso, por ejemplo, del David, de Miguel Ángel, lo que se está viendo es lo que ocurre en la superficie. Ahí hay sulfato de calcio. ¿Está bien? Entonces, bueno, no, lo que uno está queriendo ver es la contaminación que se ve por la superficie. Entonces no me importa que no sea tan penetrante. Si yo le quiero hacer una radiografía para ver si hay fisuras internas, entonces voy a tener que utilizar radiación más penetrante. Como es calcita, es más fácil, pero si estoy en metales es más difícil. No sé si eso... Hay otra... Sí. perdón. No, está bien. Sí, adelante. Hay otra consulta de Ana Paula. Ella pregunta sobre la sensibilidad de los equipamientos portátiles para analizar las obras de arte. ¿Cuán sensibles son? La verdad que nosotros no tenemos ese tipo de equipamiento. Creo que es suficientemente sensible como para detectar en el orden del 1% composición. Esos picos en general, ya sea que vengan, o sea, esos picos en general, ya sea que vengan por difracción, por rayos X por fluorescencia, o por el tipo que se llama EDS, que son en realidad rayos X excitados por electrones en el microscopio de barrido o en el microscopio de transmisión, están alrededor del 1%, excepto que uno haga high resolution, digamos. En general uno tiene un 1% de límite, digamos. Por supuesto que si uno está haciendo transmisión, puede buscar exactamente el lugar donde esa partícula de tal elemento está presente, y por lo tanto la resolución aumenta, porque como estoy disminuyendo la escala geométrica, la escala física dimensional, digamos, de lo que estoy analizando, ahí voy a detectar el 100%. Entonces, si una partícula está en el orden del 100%, en un lugar, por más que sea un 1% del total, la voy a detectar muy fácilmente. En particular, es obvio que la sensibilidad debe bajar si yo estoy barriendo un área importante, ¿está bien? Pero muchas veces llevar esas piezas a un laboratorio es imposible. O sea, no me veo montando el David de Miguel Ángel en el laboratorio de fluorescencia, digamos. Es preferible ir con un equipo portátil. O por lo menos si está uno, por ejemplo, en la montaña, ¿está bien? Los geólogos utilizan eso porque están caracterizando minerales y no pueden hacer difractometría. Entonces, por lo menos hacen fluorescencia. Entonces, saben si ese mineral es rico en hierro. Después, si es magnetita, si es algún otro, si es pirita de hierro, qué es lo que es otra información, pero saben cuánto hierro hay, cuánto circonio hay, cuánto uranio hay. Eso se puede hacer con fluorescencia y después se saca una pieza y se lleva al laboratorio para hacer difracción. Perfecto. Y yo una pregunta que puede ser de interés para los estudiantes y los alumnos y las alumnas que están presentes. ¿Vos das clase de posgrado, das cursos de posgrado en estas técnicas? Y si lo das anualmente, como para que sepan y eventualmente puedan ver si los toman. Claro, en este cuatrimestre estoy con una clase de grado, que es mecánica del continuo. Generalmente los primeros cuatrimestres doy alternativamente difracción de rayos X, que creo que es el próximo año, si no me confundo, y cada 2 años, digamos, doy un primer cuatrimestre doy difracción, y un primer cuatrimestre del año siguiente doy texturas, que es una técnica específica de difracción de rayos X y de microscopía de todo tipo. Incluso se puede hacer texturas por EBCD, que es la técnica de la que va a charlar
Martina. Se puede hacer texturas por electrones, se puede hacer texturas por neutrones, o sea, difracción de neutrones también es una técnica que se puede utilizar para hacer difracción. Así que en el segundo año doy texturas, que es una técnica específica de difracción. ¿Lo das para Así que grado sí, o posgrado, Raúl? Pueden tomar Ah, esas clases. ¿lo das para grado y posgrado Esa la doy o para grado y posgrado porque algunos alumnos que están dirigiéndose ya para la ciencia de materiales, yo doy principalmente a físicos, pero también hay ingenieros mecánicos, ingenieros de materiales, ya empiezan a tomarlas como materias de grado, y otros que no la han tomado como materias de grado la toman como materia de posgrado. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente por Gracias. tu presentación. Felicitaciones.